Querida comunidad Apapáchame, buenas tardes, noches, donde estés, ¿cómo están? Hoy es jueves 9 de septiembre del 2021, yo soy Leticia Zárate y estamos por iniciar nuestra charla número 136, contenta, 46 países con seguidores, les agradezco mucho a todos el apoyo que demuestran a la comunidad de Apapáchame, ya saben, aficionados y profesionales del sector gastronómico. Y bueno, han ido viendo a lo largo del tiempo que nos vamos involucrando con diferentes proyectos y la verdad es que pues aprender, estrechar lazos, unirnos, conocernos, trabajar en conjunto por lo que nos atañe, pues es un gusto. Así es que el día de hoy les quiero invitar a que se unan a las 18 horas México Central. El Seminario Multidisciplinario de la Alimentación UACM cierra su ciclo de cine y debate documental denominado Decidir, Consumir y Comer, con el documental Miedo a Comer. A través de este espacio, esto será en Facebook, ¿vale? A través de este espacio, en esta comunidad Apapáchame, el seminario ha estado partícipe el año pasado con charlas mensuales en la que los voluntarios nos hablaban de diversos temas. Así es que apóyenlos, únanse a su página de Facebook, Seminario Multidisciplinario de Alimentación UACM, hoy en punto de las 18 horas. Y a las 19 horas tenemos otra invitación también por parte de Proyectos con Identidad AC, quienes mes a mes comparten los voluntarios aquí temas relacionados a la gastronomía, e incluso el otro día tuvimos al fisioterapeuta para hablar de las posturas de los cocineros y las recomendaciones y demás. Charlas interesantes y bueno, siendo Apapáchame, siendo yo Leticia Zárate parte de ese voluntariado, estamos trabajando con un proyecto que se llama Inventario de Valor y se trata de 3 módulos, talleres para formar el taller. Y estos módulos son enfocados a mujeres emprendedoras. Así es que el día de hoy, en el espacio de Facebook de Mujer a Mujer con Natalia Carrillo, vamos a tener por ahí una charla Pon acción a tu pasión. Así es que ahí están los avisos del día de hoy. 18 horas México Central con el Seminario Multidisciplinario de Alimentación y 19 horas México Central a través de la página de Facebook de Mujer a Mujer con Natalia Carrillo. Discúlpenme, pero es que demasiada información a veces en mi cabeza. Ya está por aquí nuestro invitado, muy contenta estoy porque vuelve a casa y está en su casa. Nuestro querido chef Kevin Jefde. Vamos a unirlo. A ver, ¿cómo están? Saludos San Miguel de Allende, saludos Salamanca, saludos Querétaro, ¿quién más anda por aquí? ¿De dónde nos ven? Recuerden que los comentarios son importantes para nosotros y sus preguntas, pues para nuestro invitado también, así es que participen. Saludos Carlota, un abrazo grande, feliz jueves. Querido Kevin. ¿Cómo estás, Mileti? Qué gusto saludarte. Igualmente, feliz de volver a verte, ¿eh? Se pasa el tiempo rápido, increíble, aunque ahí estamos pendientes unos del otro, yo lo sé. ¿Cómo Así es. estás? Pues mira, todo marcha perfecto de este lado. Estoy muy contento, una, por poder regresar a platicar contigo, por poder compartir con toda la comunidad Apapáchame que ya está llegando a 46 países, como lo mencioné en las stories de hace un par de horas. Y es muy gratificante como mexicanos em, poder transmitir esos conocimientos o esas anécdotas, historias, eh, recetas, bueno, en fin, muchas, muchas, muchas cosas. Me estoy muy contento por estar aquí contigo nuevamente, mi querida Leti. ¿Tú Gracias, cómo estás? Kevin. ¿Cómo pinta el día contigo?
Bien, por acá salió el sol por fin. Yo ando incluso con chalequito y todo porque hacía bastante frío, ha estado muy lluvioso, pero estamos bien y estamos, por supuesto, con salud, que eso es lo que hoy por hoy nos atañe. Así es que a seguirnos cuidando, estemos donde estemos. Y Totalmente de acuerdo. contenta también porque el 12 de noviembre del 2020 fue nuestra charla que tuvimos contigo, Los orígenes de la cocina guerrerense. Quien no la haya visto, búsquelo Por ahí anda la ahí, charla. Sí, vayan a la charla, está en el canal de Apapáchame de YouTube y bueno, en todas las redes sociales ahí está colgado. Y verte también, ¿no? Seguir que esta oportunidad a través de la virtualidad que tenemos hoy, podamos seguir nuestros pasos, podamos apoyarnos, podamos aprender unos de otros. Yo en estos meses te he seguido y sé que has hecho muchas cosas y que siempre no paras, te encanta el tema de estar ahí con el tema de la investigación gastronómica y con todo tu quehacer. Y felicidades, Kevin, también por lo que vas logrando y gracias nuevamente por esta oportunidad de estar aquí. ¿Eh? no, muchísimas gracias. Sí andamos bien al pendientes, ¿eh? Porque también yo ando ahí Sí, 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 viendo, sí. Eso viendo ahí de entrada por salida las charlas o viendo ahí a ver qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y también como lo mencionaba hace ratito y no me cansé de compartirlo en mi cuenta personal, de WhatsApp, en mi cuenta de personal de Facebook, en la fanpage, aquí en Instagram, de que estás haciendo una súper labor de comunicación y de verdad la comunicación y compartirla es algo que siempre se agradece. Siempre hay alguien de diez personas que le gusta la fiesta y que le gusta andar de arriba para abajo con las novedades joviales. Por lo menos hay dos que se interesan en la cultura. Y con esas dos tenemos. así es. La gente necesita involucrarse más en la cultura de sus orígenes, en la cultura gastronómica, que es la que nos abre las puertas y la que nos responde muchas preguntas de quién, perdón por la palabra, quién fregados somos. ¿Cómo llegamos Exactamente. aquí? ¿Cómo llegan los ingredientes? ¿No? Pero bueno, eh, qué Pues felicidad poder estar contigo nuevamente, mi querida Leti. genial, Kevin. El título de hoy lo propusiste tú y me pareció maravilloso porque, bueno, estamos en el marco, ¿no? De este mes que los mexicanos consideramos el mes patrio, el mes en donde se celebra la independencia y, bueno, por tradición, ¿no? Ahorita, durante la charla, iremos llegando a ese punto. Vamos teniendo este tipo de celebraciones y rituales incluso, ¿no? En algunos casos que se van dando y en torno a la familia y en torno a la gastronomía. Así es que Así muy buen es. título para este mes, ¿no? Estamos a 9 de septiembre y aunque mucha gente te conoce, Kevin, me gustaría que nos dieras una pequeña reseña de ti para los que no han ubicado al chef Kevin. Cuéntanos un poquito de ti. Pues bueno, yo empiezo, voy a contarte la parte donde empecé con la cocina. Uh -huh, Yo uh -huh. empecé a desarrollarme en el mundo culinario porque mi sueño frustrado siempre fue ser periodista. Nunca me voy a cansar de contar esta parte de la historia. No quedé en la máxima casa de estudios de la Ciudad de México. Busco alternativas, cocina estaba entre mis alternativas. Primero me metí a turismo, después me especialicé en gastronomía. Estuve toda mi vida laboral en los hoteles. Empecé en un hotel pequeño de 150 habitaciones hasta llegar a un hotel de 252 habitaciones. Uh -huh. Entonces, ¿qué comparación de los grandes hoteles o los hoteles all inclusive? Pues 252 habitaciones son nada. Porque pues, hay torres, 5 o 6 torres en un hotel de ese número de habitaciones, ¿no? Entonces, hay monstruos más gigantes, pero sin embargo, la labor de un cocinero es siempre estar ahí al pie del cañón y estar casi 24/7. Sí. Amo yo estar 24/7 en donde me apasiona. Y bueno, eso es brevemente en esa parte profesional. El año pasado, por estar, no de ocioso, pero me ponía a investigar, me ponía a leer y empezaba a poner aquí en Instagram.
eh, pequeñas capsulitas, ¿no? De ¿sabías qué? O de responder preguntas como trivias y todo este tipo de cositas. Ajá. Y así fue naciendo todo este rollo de comunicación gastronómica aquí en mi cuenta. De Ujú. repente empecé a hacerlo con amigos, empecé a practicar con amigos que tenían especialidad, no sé, en cocina vegana, vegetariana, en cocina mexicana, en cocina francesa. Incluso hubo alguien por ahí que nos rompió el tabú de la cocina canábica. Todo empezó con amigos, ¿no? Todo empezó siendo con amiguitos que tenían una especialidad y empezábamos a hablar sobre ese tema. Ujú. Y hasta llegó el momento en el que en un parpadear de ojos yo ya estaba frente a frente, de manera virtual, claro, con el señor Ricardo Muñoz Zurita, con la grandísima Betty Vázquez, bueno, Ujú. unas chuladas de personalidades y al momento de que personas de esa índole, perdón, reconocen la labor de comunicación que se hace, por mínima que sea, créeme que para mí es un sueño y es una bendición poder escuchar todo eso y es muy gratificante como persona. Claro. Brevemente es todo lo poquito que he hecho, así que ahí andamos metiéndole a todo para ver qué más hay que saber, porque a mí siempre me gusta ser bien chismoso de qué más hay que hacer. Y ahorita, pues aquí andamos en mi casa, estamos en el estado de Guerrero. Por fin, después de muchísimos años de no, ni siquiera poder estar aquí un día completo, por fin estoy aquí disfrutando mucho mi familia, disfrutando mucho la comida, disfrutando mucho los relatos, las historias, eh, Fantástico. mucho saber. Claro, y Es bueno, la ahora es gran lo que ventaja. toca y también se tiene que efectivamente agradecer y disfrutar, como bien dices, ¿no? Todos vamos teniendo diferentes etapas en la vida y a veces no queremos darnos cuenta o nos queremos ahí, nos resistimos, ¿no? Ay, no, a hacer este cambio o a volver a casa o a tomar una decisión como lo fue la tuya al momento de estudiar. ¿Qué estudiar? Y si, por ejemplo, ahora nos está escuchando o nos está viendo algún chico, alguna chica que esté interesada en gastronomía, Kevin, ¿qué les dirías tú? ¿Qué les aconsejarías tú para que pudieran tomar esa decisión de me meto a la gastronomía? Pues la gastronomía es muy padre. Yo, bueno, depende, ¿no? En el sentido en el que encontremos, en la fase en la que encontremos a la persona que quiere desarrollarse en el mundo culinario. Ujú. Yo me desarrollé porque me gustó desde un principio. Entonces, si hay un estudiante que está dudando de, de, de entrar a este mundo culinario, pues solamente es recordarle que algo que vamos a hacer toda la vida es comer. Y qué padre es saber lo que nos estamos comiendo y saber cómo llegaron ciertos ingredientes para armar un platillo que es típico de una región, que saber historias de cómo llegaron igual ingredientes a México, en el caso de aquí de México, Ujú. o ingredientes que se llevaron de México a Europa, o cómo fue la importancia, ¿no? de la historia. Fíjate que desde niño a mí nunca me gustó la historia, ya que soy adulto me fascina la historia. Entonces, está bien chistoso todo. Has entendido el concepto de la historia y que al final es lo que pues, nos da identidad, ¿no? Exacto, Es la herencia que tenemos y es el patrimonio al final de cualquier pueblo, de cualquier cultura, cualquier nación, ¿no? es correcto, Y es correcto. Entonces, cuando, y yo pienso que la profesión de la gastronomía está tan vinculada precisamente a esos orígenes, ¿por qué comemos lo que comemos? Pues se va a ir comprendiendo de otra manera, ¿no? Y es ahí donde podría estar lo apasionante o la pasión de muchos de los que se dedican al tema de la cocina, ¿no? De la gastronomía, ¿no, Kevin? así es. Y es un De, simple recordatorio, ¿no? uh -huh, De, de que si realmente somos lo que comemos,
hay que entender por qué lo estamos comiendo Así es. y vuelvo a repetir, comer lo vamos a hacer toda la vida. Así que si alguien está pensando en estudiar gastronomía o está dudando de por qué gastronomía, una, se van a divertir. Siempre se divierte uno en las clases de cocina. Eh, se aprende y se analiza mucho en las clases de cocina y aparte es una de las carreras más bonitas que hay. Claro, hace algunos años se hizo ya una profesión y ya se dejó de tomar como un oficio, ¿no? Entonces hay que entender esa parte también y Claro, que desde antes, pues antes de que esta hermosa profesión se viera con unos ojos más serios, pues aún hay gente, ¿no? Que no denigra, pero sí como que quiere hacernos como que menos, ¿no? Como de, "Ah, bueno, es que solo cocinas y solo el cochambre". Bueno, sí, ¿no? Pero son unas jornadas que no cualquiera puede soportar. Si cierto. hay alguien que ame mucho lo que hace, es un cocinero. Si hay Sí, alguien que demuestre de verdad un amor por compasión hacia una profesión, es un cocinero. sí opino Porque igual que podemos tú. estar 24/7, podemos estar horas sin parar Ujú. y te das cuenta quién realmente está ahí porque le gusta, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces es eso. Si alguien piensa en estudiar gastronomía, que no lo dude. Es una de las mejores carreras y más hermosas carreras que puedan existir. Fantástico. Gracias por los consejos, así es que vayan tomando nota, los que estén interesados en este sector. Kevin, hablando de la unión familiar, yo la consideraría como un elemento dentro de la gastronomía, más allá, ¿no? De esos ingredientes y que si hablamos de México, pues tenemos el chile, el maíz y el frijol. Pero, ¿qué te dice a ti la unión familiar en una mesa mexicana, en una cocina mexicana? Uy, dice muchas cosas. Por ejemplo, entender un plato. Ejemplo, hay gente que hace, no sé, se me ocurre una salsa, pero al papá no le gustaba mucho el picante y no le gustaba mucho la cebolla. Entonces la familia adapta esta receta y la hace una receta suya muy diferente, pero pues obviamente tomando en cuenta esta parte de la familia, ¿no? La unión familiar siempre va a ser algo característico de la cocina mexicana, porque hay muchos platos con muchas historias, hay muchos platos, cada plato hecho en cada familia es una historia diferente. Cierto. Porque a la abuela sí le gustaba, porque a la bisabuela siempre lo hacía así, porque la tía le agregaba una salsa de ciruela, o no sé, un vinagre de piña, o agregaba otro tipo de chile para hacer una salsa diferente y cada quien tenía su toque. Por ejemplo, y un claro ejemplo de aquí de donde estoy ahora mismo, hay unas señoras que hacen unas picaditas o chalupitas, Qué rico. como quiera que me entiendan, que es un método de hacer estas chalupitas que casi nadie conoce. Yo creo que es algo que nadie ha podido replicar y es algo que sí te podría explicar como de, bueno, primero las fríen y luego las bañan con salsa y luego las tapan para que suden y son unas, de hecho justamente eso desayuné en la mañana, eh, son unas Ok. chalupitas pequeñas de papa, rojas y verdes. Le Ajá. ponen un poco de cebolla, un poco de queso de cincho. El queso de cincho es un tipo de queso que hay aquí en la región del norte de Guerrero, que es similar también con algunos quesos que hay en Puebla, solo que desconozco el nombre. Y esto sí lo sé porque en una feria de queso que hubo en la Ciudad de México, me Ujú. encontré con el queso de cincho y me encontré con los hermanos del queso de cincho, ¿no? Y es exactamente lo mismo. Y se llama de cincho porque los hacen con unos cinturones, lo amarran para prensarlo
y de la costra, en esta parte de la costra lleva un pequeño toque de chile, lo cual lo hace ver naranja. Ok. Así que ese es un poquito el contexto de este lado, ¿no? Hay Ajá. muchos que lo conocen diferente. Te digo que se me fue el nombre de algunos nombres por el cual lo conocen. Ok. Espolvorean este queso, que es muy cremoso. Cuando está espolvoreado y tú lo puedes deglutar, es cremoso, un poco seco, pero un poco con unas notas, elevaditas, algo fuerte. Ajá. Entonces, ese queso es un ícono. Yo creo que todo el mundo nos vuelve locos aquí. Se espolvorea con este tipo de queso y se le ponen, este, se me fue el nombre, guajes, con unos pocos de guajes. Y bueno, es un desayuno, creo que imperdible. Mucha gente, Sí, yo conozco sé. a familiares muy cercanos de la familia de mi papá, que únicamente venían por eso. Y te Ok. juro por mi vida que estas chalupitas, estas picaditas, nadie las ha podido replicar. Wow. Y ahí te das cuenta que eso viene con una receta familiar, de una unión familiar Exacto. que De no la soltó. tradición de hacerlo, ¿no? Exacto, que no Claro. soltó cómo poder hacerlo los demás. Digo, yo estoy, a mí me da mucha emoción poder comerlos hoy en día y poder, pues bueno, sí, deglutarlos, pero también me da un poco de tristeza que, que esas tradiciones, que esas recetas se pierdan porque se quedan solamente en el nicho familiar. Y hay muchas tradiciones que vienen cuidando los abuelos desde que ellos eran niños, porque el abuelo lo hacía. Y Ujú. lamentablemente estamos en esta generación donde ya no les interesa hacer nada tradicional, Ya. Claro. porque estamos, y no es hate, estamos agringándonos. Nos estamos agringando y eso no está padre. Entonces, tampoco hay que decir que hay que rescatar algo que no se ha perdido. Así es. Estamos, la palabra correcta sería conservar lo que tenemos. Y Así en es. esta parte viene mucho a mi mente, y eso que apenas estuve tomando unos cursos y unas sesiones con el queridísimo Lalo Plasencia, que me puso mucho en jaque, ¿no? Bueno, entonces esto está bien, esto está mal. Y tiene mucha razón en decir que la cocina mexicana debe ser tecnificada. Porque así como se hacen, como por ejemplo el maestro Lalo Plasencia hace carnitas con el método Quiroga, Michoacán, pueden replicarlas en Alemania, en Japón, si se conoce la técnica. Esa es la finalidad de una técnica. Ujú. Porque los franceses pueden replicar su comida en todo el mundo, porque Claro, tienen una técnica. claro. Entonces, y esos son dos grandes variantes, y son dos diferencias de las cocinas, mexicana y francesa, porque sí, la francesa te cuenta muchas bonitas historias y te cuentan cómo llegaron ciertos ingredientes, cómo llegaron Ujú. con todo este proceso que tuvieron, ¿no? Y también nosotros lo contamos, pero aquí te das cuenta que en esta parte está más el nicho familiar. ¿Por qué? Porque te vuelve a insistir con lo mismo, ¿no? A la abuela, al abuelo le gustaba, no le gustaba la cebolla, fueron y todo esto. Y cada quien hace su adaptación Sí, de una receta. así es. Cada quien interpreta una receta. Inclusive en las fonditas, en los restaurantes, te ponen en el menú. Ejemplo, barbacoa estilo, no sé, X pueblo. Y estilo tal pueblo, ¿no? Cuando sabemos que sí hay muchas maneras de hacer una barbacoa muy rica, pero si existiera solo una que esté concreta con el método, pues obviamente la puedes hacer y replicar en todos lados. Y saldré igual en todos lados, exactamente. Exacto, saldría igual en todos lados, que eso es lo importante de la técnica. Claro, por eso me haces pensar, y ahora recordé
cuando yo tenía las tiendas de productos mexicanos en España, llegaba la gente y me decían, recomiéndame un libro de recetas mexicanas. Y yo les decía, es que, ¡fua! O sea, realmente sí, hay mucho, pero a la vez no hay uno que te diga, esta es la base de, ¿no? Y es precisamente por esto que nos comentas, ¿no? Vamos Claro. pasando de boca en boca el cómo lo hago yo y en cada quien le va modificando ahí, a su gusto, ¿no? Y se van generando otras recetas en realidad, pero no es una misma, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que efectivo, tienes toda la razón, el tema de cada familia una receta, ¿no? Para la salsa verde, para el mole, para los tamales. Sí, cada quien tiene su receta, tiene su versión, tiene, dijera alguien, el gusto se rompe en géneros, ¿no? Hay Sí. gente que le gusta el comino, hay gente que no le gusta el comino, y he Ujú, probado sopa aguada, sopa casera, ujú. de fideos con unas personas del norte y le pusieron comino. Y a mí se me hizo muy chistoso no probarlo con comino. Y fue así como de, ¿por qué el comino? Digo, Claro, no estoy generalizando que si eres del norte, la comes con comino. Sino claro. que para mí fue diferente, pero pues también hay que entender que ellos están acostumbrados a otro tipo de sabores. Por ejemplo, no nos vamos tan lejos, tan solo la calidad de la carne. Un Ujú, corte de carne en el norte del país no es lo mismo que comértelo aquí en Guerrero, en Oaxaca, inclusive en la Ciudad de México. ¿Por qué? Por el pastoreo, por el tipo de cuidado del animal, por incluso cómo muere el animal, ¿no? ujú. Entonces, La todo, técnica, volvemos la técnica, ahí. exacto, todo se engloba a un, vaya la redundancia, ¿no? A un mundo de técnica. Ujú, Entonces, una salsa bechamel es la misma aquí en Francia y en Italia y en Argentina, en Colombia, en todos lados. ¿Por qué? Porque está tecnificada. ujú, ujú. Pero, Claro. a pesar de que todo esto está tecnificado, cabe mencionar que lo bonito de la cocina mexicana es que la gente y la familia te cuenta la historia del plato, cómo la viven ellos y cómo fue que la estuvieron bajo su percepción. Creo que Claro. yo eso sí es una balanza y podemos discutir esto mucho tiempo, pero yo me quedo con esta parte familiar. No, Sí. para mí, a veces yo creo que me gana más a mí el sentimiento por saber de que estuve lejos de mi familia muchos años. Y era así como de, mi abuelo, por ejemplo, mi abuelo hacía un adobo que hoy día no he probado ningún adobo exactamente igual. Ya. Entonces, cada quien tiene el toque de cómo hacerlo. Y lo más importante, si se cocina con amor, pues ya ese es uno de los ingredientes y algo que la técnica no puede destruir. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Y hablamos de unión familiar, no solo en la familia de nuestro núcleo cercano, sino es la cohesión social, con quién nos desarrollamos, ¿no? O con quién convivimos nuestro día a día, o a lo mejor como tenemos en México, sigue siendo la familia pues un ente, una institución muy importante, cosa que no existe en otros países, a lo mejor se ha perdido un poco. Yo como culturas quizás pensaría que los italianos son muy similares a los mexicanos porque los domingos es riguroso ir a comer a la casa de la nona, ¿no? A la casa de la abuela. Aquí sigue siendo así, ¿no? Y eso nos permite generar cohesión pues con los vecinos, con los primos, con los tíos, los parientes segundos, terceros, cuartos, ¿no? Y todos son Totalmente. bienvenidos, ¿no? Al final es comparte la mesa, cocinamos juntos y si no cocinamos juntos, cada quien lleva algo. En México hablamos de este concepto de la fiesta es de traje o la comida es de traje. Todo el mundo llega con algo, ¿no? Y creo que eso también tiene, perdón, mucho que ver con cómo vivimos nuestra comensalidad, ¿no? En esta unión de familia en torno a la gastronomía. ¿Qué opinas de ello, Claro. Kevin? Estoy en total acuerdo. Es que es esta parte, ¿no? De los mexicanos hemos sido como un punto de referencia a la hospitalidad. Ujú, Conozco muchos extranjeros
que siempre dicen, los mexicanos son, por ejemplo, conocí a un huésped, él venía de Alemania, me parece. Cuando me tocó atenderlo, él me dijo que siempre le gustaba quedarse en hoteles donde hubiera mexicanos cuando llegaba a México, le encantaba llegar a México porque los mexicanos siempre lo apapachaban, siempre era el buen servicio, siempre era esta manera de la hospitalidad. Y creo que eso nos ha caracterizado muchísimo tiempo, inclusive no en el ramo hotelero, sino igual en esta parte social. Ujú. Yo conocía a una persona que se hizo con el tiempo de mis mejores amigas, es una canadiense que la conocí, fíjate, en una pulcata, estábamos bebiendo pulque con un amigo, llegó, empezó a platicar con nosotros, platicamos y de repente empezamos a salir más en esta parte cultural, porque ella me dijo, quiero aprender de México, yo estaba viviendo en Guadalajara, le Ujú. dije, pues hay que conocer México, por lo menos empezar por aquí. Sí. Ella me la lleva a comer birria, me la lleva a comer carne en su jugo, me la lleva a comer jericayas. Estoy hablando de una gastronomía jalisciense, ¿no? Que es muy rica. Y por cierto, un paréntesis, extraño mucho la birria de Jalisco. Entonces, eh, es esta parte de hospitalidad. Y Ujú. ella misma fue la que me dijo, ¿no? De es que los mexicanos siempre han sido muy hospitalarios. Sí. Entonces, en esta parte, cuando nos vamos a una reunión, a una fiesta que obviamente es de traje, pues nadie se disgusta por llevar algo, ¿no? Porque al final del día es convivir. Y si alguien no se habla en esa mesa, mágicamente ese día se hablan. Entonces, eso es muy importante para nosotros como mexicanos, ¿no? Y descubrir que somos solidarios y somos unidos a pesar de algunas situaciones, no sean buenas o sean malas, siempre somos unas personas unidas. Cierto. Al final ahí está el buen anfitrión, ¿no? Y creo que como cultura mexicana lo tenemos, ¿no? Como parte de esta unión familiar, como parte de seguirlo viviendo y seguirlo fomentando. Y siempre decimos, ¿no? Mi casa es tu casa. Entonces, Exacto, llegues con invitación o sin invitación a la casa de un mexicano, siempre te van a recibir con algo, ¿no? correcto. Algo O de la beber, frase algo de coloquial comer. de echarle Ah, más agüita a los frijoles. ahí está. Justo. Sí, es cierto. Sí, sí, sí. Y ahí estaba el hecho del compartir, ¿no? De todos son bienvenidos, ¿no? Así es que creo que como cultura tenemos este punto que es, pues sigue siendo muy bonito y de mucha bendición, ¿no? Y qué maravilla que nos podamos sentar en torno a una mesa. Adriana Pérez de Legazpi, la maestra Adriana, siempre dice, y ella me quedo también con esa frase, porque dice, nadie hace tamales para uno mismo, ¿No? haces tamales para dar y repartir para todos. Correcto, Y a veces, ¿no? Las familias, pues bueno, también han ido cambiando en función de su tamaño, ¿no? Hay familias que a veces pues somos dos ya o somos cuatro, cuando antes a lo mejor las familias eran 8 hermanos, ¿no? Y pues claro, cocinar tamales, pues todo el mundo se implicaba y demás. Ahora, aunque seas uno, seas dos, si haces tamales, le regalas a la vecina o le mandas el itacate a tu tío. correcto. Yo creo que nadie cocina para sí mismo, siempre es compartirlo. Sí. Aunque vivas solo, bueno, si vives solo, obviamente no falta el de que diga, bueno, ya hice mucho, pues ni modo, me lo voy a tener que repartir. Suele pasar. Obviamente, si A entiendes que veces la pasa. persona, sí, claro, si entiendes que la persona siempre está ocupada, que tiene una agenda saturadísima todo el tiempo, o solamente llega a su casa a comer y dormir, no sé. Pero usualmente cuando haces algo nuevo, cuando quieres, me pasa, cuando quieres crear un nuevo, descubrir un nuevo sabor, pues no haces para uno, haces para dos, para tres, para cuatro y lo compartes, porque al final del día es eso. La cocina se hizo para compartir y no nos vamos tan lejos, ¿no? Por ejemplo, en esta parte del comal.
siempre hay una simbología de las tres rocas, ¿no? Y eso también lo comenta mucho el maestro Lalo Plasencia, de poner estas tres rocas que obviamente son la base de un comal. El maestro Lalo Plasencia tiene una perspectiva muy buena sobre ello, pero a mí un historiador y un arqueólogo me comenta que cuando hace muchos años que empezaron a estudiar todo este tema de lo prehispánico, se descubrió que se ponían estas rocas porque simbolizaban la unión familiar, el triángulo de la unión familiar. En la parte de arriba, en la roca de arriba, estaba la matriarca, en la parte de abajo estaba la parte del papá el sustento de la matriarca, ¿no? Porque hay que estar muy Ujú. claros que siempre en la cultura prehispánica las mujeres jugaron un papel muy importante en las cocinas, en los cuidados y en esta parte de la época prehispánica. Entonces, estamos con la simbología que él me dijo, ¿no? De es la matriarca, el acompañante, su marido, como quieras decirlo. En la Sí. otra parte representa el hijo, ¿no? Madre, padre, hijo, que es lo que sostiene en esta parte del comal, que es algo muy redondo que sostienen, perdón, que las piedras sostienen este comal, porque esa es la unión que se representaba en las cocinas de la época prehispánica. Ya. Entonces, eso viene muy ligado, ¿no? Viene muy ligado a esta parte de la unión familiar desde hace muchísimos años antes de que llegaran los españoles a cambiar todo este método, ¿no? Este tipo de vida, que Ujú. obviamente no sé, por ejemplo, yo soy de las personas que disfruto mucho mi yo y mi hoy y ahora, que también agradezco que haya pasado en el pasado, ¿no? Claro, Entonces, pues ahí está el fundamento, desde cuándo nos viene esto, ¿no? Estas culturas prehispánicas, efectivamente, y que al cabo del tiempo hoy, aunque a veces sin saber, yo te lo soy sincera, no había escuchado esta definición como tal de las tres piedras del comal, y me parece fantástica. Ahí entendemos por qué somos como cultura, ¿no? Se dice por sí, ahí la familia muégano, ¿no? Al final, exacto, los mexicanos, pues vamos para todos lados, ¿no? Juntos. exacto. Y fíjate que algo muy, importante y que llamó mucho mi atención, que cuando yo tuve la plática con él, ese día me tocó a mí hablar sobre la gastronomía en la época prehispánica, hacer como un resumen de lo que fue la época prehispánica, ¿no? Y él me estaba platicando que cuando en el tiempo que se dedicó a estudiar toda esta parte y descifrar los códices, porque él me contó mucho sobre los códices, de interpretarlos, interpretar todo lo que venía aquí. Y cuando llegó en la parte de las cocinas mexicanas de antes, encontraba mucho este significado con la unión familiar, ¿no? Y la matriarca era la que jugaba el papel más importante. ¿Por qué? Porque era la que ponía las tortillas, porque era la que repartía la comida. A mí se me ocurrió preguntarle, ¿no? ¿Desde cuándo los mexicanos empezaron a comer tacos? La respuesta fue, siempre hemos comido tacos. Entonces, eh, esa fue la respuesta porque me explica que en la época prehispánica de los mexicanos antiguos, obviamente estaban las ollas y no existían las cucharas obviamente Ujú. llegaron con los españoles, los cubiertos llegaron con los españoles, Así es. pero pues una tortilla era la cuchara, se servía el taco y se comían los tacos. Así Desde es. antes se comían tacos, ¿no? Entonces, queríamos la misma visión desde hace miles de años a las de ahora, ¿no? Entonces, dije Ya. miles. Entonces, es entender esta parte, ¿no? Es entender esta parte Sí. culinaria y de evolución. Porque toda la historia de México en cuestión gastronomía y en sus etapas son muy interesantes. Hay que entender la parte Claro. de la prehistoria, de la conquista, de la colonia.
mi época favorita, y digo, no es nada político, mi época favorita en la cocina mexicana fue el Porfiriato, porque se rompe esta xenofobia que había y empiezan a traer más ingredientes. El señor presidente que estaba en ese tiempo, pues tenía una visión diferente, ¿no? Porque le gustaba viajar a Europa. Y gracias a lo que hizo de levantar esta xenofobia, pues obviamente entraron más cosas y la gastronomía empezó a tener un toque más gourmet y después de esto nos pasamos a la cocina de oro, a la cocina mexicana de oro y después nos vamos a la cocina mexicana contemporánea y bueno, ya son muchas cosas, ¿no? Pero esa es de mis épocas favoritas, pero también recordando la época de las monjas también es de mis favoritas, porque pues sí, hay que entender que gran parte de la gastronomía se la Conventual. debemos exacto, se la debemos a las monjas. Las monjas son las que en accidentes, como lo dicen muchas personas, hicieron una gastronomía más rica, ¿no? Por ejemplo, decían que las monjas inventaron el mole, pero el mole ya existía porque es una palabra náhuatl que es muli, pero pues significa mole, no salsa. Salsa espesa, un tipo de salsa. Entonces el muli es eso. No lo inventaron las monjas, obviamente, eso ya existía. Hubo una adaptación y hubo una conversión de ingredientes, de técnicas y todo este show. Y bueno, se hicieron así estas, este, estos platillos famosos, ¿no? Que hay que agradecérselos a las monjas. Sí, Eh, no nos vamos tan lejos, Leti. Apenas hicieron la celebración de los 200 años del Chile en Nogada. ¿cierto? El 28 Entonces, de agosto, ¿no? Se dice que cumplió 200 años. exacto. Entonces, es lo que platicaba con Lilia, y es así como de, bueno, es que sí, siempre se ha comido chiles en nogada, porque los poblanos están acostumbrados a comer chiles en nogada. Y el chile en nogada también es un ejemplo muy claro de la unión familiar. Y Ujú. eso está muy bien arraigado a un poblano, porque Lilia Martínez, quien no conoce a Lilia Martínez, debe de entender que Lilia Martínez es una investigadora gastronómica es una joyita que tiene el estado de Puebla, Sí, es impresionante esa y señora. exacto, y se dedicó a saber el trasfondo de los chiles en nogada, y en la conclusión o a donde quiere llegar esta parte es de que los poblanos siempre han sido unidos, siempre han sido con esta unión familiar en la temporada de chiles en nogada. Porque la mamá está preparando el relleno, no sé, la hermana o la hija está asando los chiles para poder pelarlo y el niño está pelando la nuez de Castilla para la nogada. Esto, que es la ayuda que hay en la cocina, Sí, es una unión familiar. completamente. El Sí, chile no es una unión familiar. sí, sí. Y digo, y Ahí aprovechando está el punto de esta, pues sí, las celebraciones y las ceremonias y lo que se vuelve ritual, ¿no? Yo desde pequeña, pues hacer el bacalao días antes de la Navidad, de la Nochebuena, había que pelar papas y había quien correcto, desmenuzaba el pescado, y, el ¿no? pescado. Y Sí, la mamá era la que estaba ahí, mueve la olla. Entonces, claro, todos en la gastronomía mexicana, todos participan y creo que desde muy pequeños, porque precisamente es parte de nuestra formación, Kevin. así es, totalmente de acuerdo. Ejemplos, digo, ahorita se me vienen muchos, muchos, muchos ejemplos. Eh, otro gran ejemplo de la unión familiar que existe en la cocina mexicana, y obviamente hay que destacar que no precisamente tiene que ser un mole, un chile en nogada, lo que simboliza una unión familiar. Puede ser también otro tipo de cocina, pero siendo mexicanos, sabemos que vamos a tener que ayudar, que como niños vamos a tener que ayudar, ¿no? Y han sido no todas las familias que han crecido con esa enseñanza de involucrarse a la cocina, porque obviamente es un platillo complejo. Como niño no lo entiendes que es un platillo complejo, pero nos falta, por ejemplo, nosotros, tengo sobrinas, y ahorita ya están grandes, pero cuando eran niñas siempre querían involucrarse en la cocina, ¿no? De yo quiero ayudar, yo quiero hacer esto. Entonces
nos vamos retrocediendo otra vez a un significado de unión en familia. De colaboración. Entonces, de colaboración, exacto. Es un ejemplo y otro podría ser que no es como unión familiar, pero por ejemplo, en las cocineras tradicionales, obviamente, cuando yo platicaba con Celia Florian, que es, espero lo pueda ver esto y le mando un besote hasta Oaxaca, o creo que ya regresó de París, no sé. Que andaba, Eh, andaba viajando. sí, hace un par de días estaba en París recibiendo un reconocimiento y qué felicidad. Así Eh, es. Cuando yo platicaba con ella, le pregunté cómo nació tu pasión por la comida, ¿no? Y la respuesta fue, pues crecí con ella. O sea, las cocineras tradicionales, la gente del campo, Ujú. no, no se inspira, no es creativa, porque es algo que acabo de mencionar hace un par de minutos. Comer es una necesidad y comer lo hacemos todos comemos. Entonces, se involucran desde pequeños y ya obviamente saben si les gusta o no les gusta, Ujú. pero por lo mientras se involucran desde pequeños para cocinar y vamos a entrar a esta parte, ¿no? De unión. Hay gente que sí lo adopta de una manera positiva y tiene un impacto positivo en sus vidas y lo Ujú. adopta y se lo queda. Sí. Pero pues también es entender una gran diferencia de cocinar por necesidad y cocinar por obviamente por hobby, ¿no? Exacto, por necesidad, por hobby o por celebración me haces pensar, Kevin, porque también viene aquí la parte de, bueno, todas las culturas, todos los pueblos tenemos nuestras fechas de celebración, como puede ser ahora el próximo 15 de septiembre, en que los mexicanos nos reunimos en familia, ¿no? Bueno, ahora estamos todavía todos, algunos confinados y hay que tener mucha distancia, pero la tradición es unirse en familia y cenar esa noche juntos, ¿no? Y para hacer eso, pues tuvimos que habernos sentado a preparar el pozole, los antojitos, los tamales, hay quien cena chiles en nogada ese día, precisamente porque es la época, ¿no? Claro. Este, ¿qué platos, por ejemplo, Kevin, piensas que ahora precisamente para el 15 de septiembre no faltan en una mesa mexicana? De entrada, el pozole. Yo creo que el pozole es obligado en todos los estados. Ujú. Digo, aquí tenemos el pozole verde, que es muy bueno. Oye, sí Ah, es cierto. ¿Quieres otro ejemplo más claro de unión familiar? Y dale. ahorita te contesto esta maravillosa pregunta. Quien conoce Guerrero o quien sea de Guerrero y que nos esté viendo ahorita, sabe que, dijera mi papá, hoy es día de maíz. Hoy es jueves pozolero aquí en el estado de Guerrero, Cierto. donde las pozolerías, restaurantes siempre están al full. Todas las familias están ahí, todo mundo está conviviendo en un jueves pozolero. Entonces, este, un gran ejemplo de una unión familiar, ¿no? Con un día a la semana, como lo son los Sí, jueves. sí, cierto. Es verdad. Entonces, es una chulada y estar aquí y disfrutarlo también es una chulada. Cuando gustes venir aquí te espero. Vamos, y caemos en jueves para probar el pozole. Por favor, que Sí, tenemos Kevin. diferentes tipos de pozoles. Tenemos el blanco, tenemos el verde, tenemos el pozole de Camagua, que ese se hace en la región Ok. de el centro, pegada con Chilpancingo y Chilapa. Hay un pozole que se hace diferente. Sí se utiliza el maíz cacahuacintle, Ajá. pero también se utilizan granos de frijol negro. Se hace con Ok. carne de cerdo y de pollo. Ujú. Y este se degusta con limón, con un toque de cebolla, un chile y los mismos complementos de un pozole. Ok. Está el pozole, el elopozole, que vaya el nombre lo dice, ¿no? Es de puro elote. Granitos de elote con un poco de carne de cerdo y también de pollo, o quien lo prefiera solamente carne de pollo, en un caldito rojo. También ese es un tipo de pozole que tenemos aquí en Guerrero. Y que por cierto mi abuelo, que donde quiera que esté, lo hacía muy rico, ¿no? Qué rico. Entonces es eso, ¿no?
unión familiar hay en cada jueves en Guerrero. Fantástico, pues ha sido un gran ejemplo, lo que nos has dado. Kevin, se nos ha pasado el tiempo, se nos está terminando, pero y sé que podemos quedarnos aquí mucho más. Si tienes Muchas tiempo, horas. le seguimos, si no, vamos cerrando, como tú digas. Por aquí antes quisiera agradecer a todos los que se han ido uniendo y a los que nos vayan a ver también a posteriori, un gusto. Y en especial le voy a mandar un abrazo grande a Evelyn Rivera, que ella está en Perú. Dice por aquí, qué rico tamales, espero probarlos si Dios quiere del 21 al 23 de octubre. Ok, y esto es un secreto a voces, Evelyn, porque nadie nos está viendo, ¿verdad, Kevin? Te esperamos en México, Evelyn, con mucho gusto. Y Loops Fuentes dice, qué rico, vamos todos a Guerrero a probar el opozole o, ¿dijiste el otro pozole de Caguama? Camagua. Camagua, perdón. Claro, Sí, Caguama, fíjate, estoy pensando en otra cosa. yo también la primera vez que lo escuché también dije caguama, digo, ¿pero por qué caguama? Pero no, no era camagua, caguama, Camagua. era camagua. Ah, exacto. Ok, Sí, y que un pozole caigan el diferente. jueves para que nos toque. Sí, no, tienes que caer aquí en un jueves para que de verdad te deleiten. Siempre es tradición tomarte tu copita de mezcal antes y después de comerte tu pozole. Ok, Eso también era una parte tradición. fundamental de una tradición de, por ejemplo, de mis abuelos paternos, siempre empezaban con una copita de mezcal y terminaban con otra copita de mezcal, ¿no? Entonces dijera por ahí Mar Castillo, los abuelos siempre saben, y sí, ellos saben el por qué, Saben, saben. todos lo saben los abuelos. Exacto. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué no debe faltar en un 15 de septiembre? Yo, con base a A tu mis familia. anécdotas familiares, ha sido el pozole, ya sea verde, blanco, rojo. Por lo regular, obviamente, es el blanco o el verde. Ok. Los tamales, por ahí alguien decía los tamales, los Sí. esquites, los elotes, para ponerlos con mayonesa, con queso, con chile. Nosotros no fuimos de chiles en nogada, pero últimamente agarraron un boom, así que considero que los chiles en nogada, Ujú. eh, algo, un callejero favorito, los tacos, ya sean de pastor, de suadero, Ok. inclusive recuerdo que hace un par de años celebramos con tacos dorados, con flautas, con tostadas, con patitas a la vinagreta. Entonces, yo creo que son ese tipo de alimentos que no faltan en un en un jueves, sigo con el jueves, en una celebración de 15 de septiembre. Ah, obviamente, no hay que dejar atrás y de un lado una botellita de tequila o de mezcal. Claro, claro. Perfecto. Yo me hiciste pensar, en casa siempre eran las tostadas de tinga y las tostadas de pata. No, De no pan. faltaban los 15 de septiembre, ¿no? Siempre estaban ahí. Y algún antojito, tipo, a lo mejor a veces algún sopecito, o sí, yo creo que eso era lo que. Y el pozole. En casa era rojo. Así es Amén. que En hay rojo. que seguir con esas tradiciones que efectivamente nos dan este, pues que siga nuestra identidad y que podamos unirnos y compartir en familia y lo que decíamos, el tema familiar, sí, el núcleo central es muy fuerte, pero también al ser como somos, pues recibimos a todo el mundo, ¿no? Y es una convivencia fuerte, importante, la que se da el 15 de septiembre, normalmente es para cenar, ¿no, Kevin? Por aquí dice Así es. Evelyn, mezcal, súper fuerte. Evelyn, te invitamos a tomarnos unos mezcales aquí con Kevin, Evelyn. Sí, caray. Mezcal de Guerrero, porque hay en varios estados, pero Kevin es de Guerrero, así es que hay que probar el mezcal de Guerrero. Por Que es aquí una dice, chulada. perdón, Kevin, se cortó. ¿Me escuchaste ahí? Yo Ah, te escuché perfecto.
Ok, es que por aquí nos dice, bueno, te dice Ordóñez Esquivel, felicidades, Chef Kevin, tu cultura culinaria y tu entendimiento de ella son notables. Muchas Perfecto. gracias, un abrazote. Oye, y si hablamos de dulces típicos para la noche del 15 de septiembre, ¿qué sería, Kevin? ¿Qué no faltaba en Mira, tu casa o qué no falta en tu hogar? fíjate que, por ejemplo, yo sí soy dulcero, pero podría poner como ejemplo de algunos que hay aquí en el estado, Ujú. precisamente en esta parte de la región del norte, los dulces de leche, de los dulces de cajeta, unas canicas de menta. Creo que esas sí no tengo yo la certeza de que sean de aquí o Ujú. las hacen en otro lado. Me parece que sí es aquí, pero son unas bolitas hechas de puro caramelo, pero refrescante porque tiene menta y bueno, de ese tipo de sabor están de este Qué lado y rico. solamente se ponen en la boca y chupas, chupas, chupas hasta que te deshace. Ajá. Entonces, también podría ser, pues en realidad todo lo que engloba un dulce de leche, ¿no? Los dulces de Ok. leche quemada, lo que va típicamente en una, bolsita de dulces típicos, ¿no? Por ejemplo, aquí los dulces de camote sí los conocemos, pero antes no era como que Ya. eso nos damos cuenta que son de Puebla, ¿no? Los camotitos de Puebla o Ujú. los borrachitos, como dicen en Puebla, ¿no? Aquí el También. borrachito es un pan que hace no mucho escribí sobre él y que es un pan que está pintadito de rosa en medio, que también Ujú. en algunas partes de- del país se llama payasito. Ok. Entonces, es un pan muy rico porque lleva una costra de lo que está mm, la corteza de la concha, no sé Ujú. cómo decirlo. Ese también lo tiene, que es como un tipo brazo grandote donde lo cortan y obviamente el pan se ve en las formas, ¿no? No lo tengo porque si tú compré unas cosas para enseñarte. Por ejemplo, te voy a Buscaremos enseñar. ahí si no nos mandas alguna imagen y la ponemos en las redes para que la gente sepa si la Yo te encuentra. la mando, sí, ¿Qué y de nos hecho vas te a...? mando la info. Ok. Te voy a enseñar A un ver, a pan ver. que sí es totalmente de aquí. Estas cositas que están aquí Ok. se llaman cajitas. ¿Por qué? Pues porque parecen una caja chiquita Ujú. y esto está hecho de harina de arroz. Ok. Harina de arroz, un poco de huevo y un poco de leche. Ok. Qué Este rico. pan, sus características, me lo vamos a seguir mostrando. Las características de este pan es de que es un pan seco por la harina de arroz. Entonces, yo Mm. siempre que lo llevo a alguien que lo pruebe o que alguien pruebe esto, siempre recomiendo que tengan algo que tomar, Para porque pasar. sí, porque realmente quien no lo sabe, cuando tú das un bocado, hay gente que obviamente le gusta y hay gente que solamente lo come, dos, tres, y se va para adentro. Ya, Entonces, cuando se va para adentro, es seco. Entonces ya. te da esa sensación rasposa, Sí. te da esa sensación de que te ahogas, ¿no? El que se te pega Entonces, en la garganta. sí, tal cual, tal cual. Entonces, este pan es uno de mis favoritos. Después, Cajitas. dime dónde andas, yo te hago llegar unos cuantos para que los pruebes Ok, qué y rico. los Mm, sortees. qué Y hay rico. algo muy importante también, eh, que también me gustaría mencionar, que donde yo estoy viviendo ahora, se llama Telolapan Guerrero, Ujú. eh, es muy marcada la unión familiar en la gastronomía, porque la familia que hace pan lleva años haciendo pan. Y generan un prestigio, ¿no? Mira, fulanito tiene años y años, años haciendo pan, o fue de los primeros que hizo pan. Y viene una época muy importante de la cual también siempre me gusta hablar, que es Día de Muertos. Día de Muertos en Guerrero es una chulada. Claro. Igual como en Oaxaca, yo tenía una compañera en mi antiguo trabajo en Guadalajara que también
bueno, entendía más o menos las tradiciones que compartíamos, pues, somos vecinos, Oaxaca y Guerrero, y hablábamos de nuestras tradiciones y costumbres en Día de Muertos en Guadalajara y la gente no lo entendía. Y nosotros, de hecho, nos inventamos un hashtag, ¿no? Hashtag insureños. Pero, ¿a qué voy con esto? Ay, qué Día de bien. Muertos simboliza mucho una unión familiar en cuanto a los panes, en cuanto a la comida. Y de hecho hay un pan en específico que a mí me encanta y está bien chiquito, déjate lo enseño. Mira, Ok. a ver. Ay, bien chiquito. Qué bárbaro, Kevin. ¡Wow! ¡Qué belleza! Oye, eso hasta da pena comerlo. ¿Cómo lo parte uno tan bonito que se ve? Ese ya se está hermosísimo. Pues mira, Cómo nosotros se en llama, casa, Kevin? este se llama pan hojaldre. Ok, ok. De hecho, también escribí sobre él y es muy curioso su nombre porque se llama pan hojaldre, ¿sí? Pero no tiene masa hojaldre. Entonces, alguien si lo escuchara diría, ah, pan hojaldre, se te va a deshacer por las Sí. hojitas del hojaldre. Harina mezclada con canela, con un poco de manteca, Ok. me parece que también tiene leche. Entonces, este Wow. pan es muy rico, ¿no? Y aparte te lo menciono y también lo menciono en Día de Muertos porque este también es un desfile de este pan, verlo en cada panadería, en cada puesto de pan, porque esto es muy tradicional en una ofrenda del estado de Guerrero, por lo menos en la Ok. región del norte lo es Ya. donde estamos ahorita. Ujú, ujú. Estas trenzas están hechas Está hermoso. de la masa con un poco de canela y Ujú. estas partes blancas están hechas de harina, manteca y sal. Entonces, esto da en la boca un sabor sumamente rico porque te da ese punch de dulce, te da el touch de lo salado de la corteza Saladito. blanca, que no se siente tanto. No sé, tú lo pruebas, dices, no sabe a sal", pero Claro. obviamente está bien nivelado este pan, que realmente es una maravilla. Sí, la mezcla de Sí, sabores. No, sí, está hermoso aparte. Qué bárbaro. Es una obra de arte eso. es una obra de arte. Cuando quieras te mandamos o cuando gustes venir, yo aquí te espero de verdad. Sí. Mira, Ok. Pan de hojaldre. Es ese. Muy bien. aquí Uy, está esas otro. rosquitas. Exacto, es igual. No, es que si tú pudieras olerlo, bueno, yo creo que estoy apestando mi casa de canela, porque son sabores y olores a canela imperdibles, ¿no? Y es mágico Qué delicia. presenciar cuando los están horneando, cuando los están haciendo, Ujú. y es esta parte, ¿no? Tenemos mucha cultura culinaria, tenemos mucha comida con significados de unión familiar. Ujú. Y es momento de sacarlas, no es momento de hablar de ellas, porque nadie Así. hablaba de ellas, pero es momento de hablar de ellas. Por supuesto, por supuesto. No, qué bárbaro, Kevin. Gracias por esta degustación virtual. Nos lo hemos imaginado, pero tenemos que ir a Teloloapan, Guerrero, a probar Con esas gusto. delicias. ¿Eh? Sí, Por, mira, aquí, mira. por aquí dice Vergaya Meca. Quiero recibirlo esa mezcla en mi boca. Sí, ha de estar buenísimo. Hay que probarlo. Y por aquí ponen, sí, qué rico. Te mandan abrazos, Kevin. Sí, estoy Muy viendo. bueno. Un abrazo a ti también a todos. Hay muchas cosas que entender. Mira, ya para en la recta final, que creo que ya nos pasamos con 4 minutitos, digo, yo no tengo tema en estar seguir hablando, pero No, tu eh, tiempo, Kevin, lo que tú nos digas. ¿Eh? pero hay algo muy importante, ¿no? Estoy realmente entendiendo mucho mis orígenes, los orígenes de Ujú. mi ciudad, ¿no? Características geográficas es una ciudad por el número de habitantes, por el número de personas, oye, lo dije, pues, de habitantes, pero también por la expansión geográfica se considera como una ciudad, Ok, pero yo siempre he dicho que tenemos todavía esas costumbres de pueblo. ya. Entonces, hay mucho que entender, hay mucho que analizar, comprender
procesar y pasar. Ujú. Porque si hay gente que no puede venir para acá para tener esa experiencia culinaria, esa es una de las partes por las cuales también estoy aquí. Estoy trabajando en hacer algo que se pueda mover para otros lados o que puedas hacerlo en tu casa, ¿no? En la testificación de recetas es muy importante, Ujú. porque el sabor que yo estoy recibiendo desde aquí, quiero que sea el mismo que tú vas a tener en otro lado, porque lo puedes hacer, porque lo vas a hacer y porque ya sabes qué es y por qué es. Entonces, Ya. entenderlo es muy bonito. Este pan me lo trajeron hoy también. Había escuchado de él, está muy simple, está hecho de salvado y piloncillo, es todo. Parece, Me, perdón que interrumpa, ¿qué nombre tiene ese, Kevin? ¿Lo sabes? Se parece un poco a lo que en el Estado de México le dicen cocol, parece, ¿eh? no, el jocol es diferente, bueno, podría ser, la corteza es similar, Ajá. este está hecho de salvado y manteca Uf, qué rico. y piloncillo. A este le dicen, me dijeron que se llaman tajamaniles, Órale, ok. Tajamaniles. Perfecto. así es. Se ve Sí, es un poco seco, buenísimo. ¿no? Está Yo sí es un buenísimo, poco ¿no? seco, lo estoy probando. Pero, por ejemplo, de este pan no he descubierto como muchas cosas, por eso no, hoy lo voy a probar para después poder Claro, escribir sobre él y que la gente lo comprenda y lo entienda, ¿no? súper. Entonces, pero de las cosas que ya hemos escrito y que ya sabemos que hay, pues está esta belleza, que es una obra de arte. Sí, no, qué bárbaro. Y realmente esto con una chopeado en un chocolate recién hecho es una maravilla. Yo creo que no te esperas, ¿no? Es una experiencia culinaria y yo creo que ningún mejor restaurante te la puede dar. Súper, Kevin. Pues fantástico. Me gustaría que le dijeras a quienes todavía no te siguen, por favor, sigan a Kevin en sus redes. Menciónanos tus redes, Kevin, para que quien no te ha identificado aún te siga y aprenda de ti, porque todo esto que vas documentando es súper interesante y también gracias por esa labor que haces y que la compartes. Claro, mira, mi cuenta oficial en Facebook es una fanpage que apenas abrí, que es @Kevin_JEFTHE, así como está el nombre aquí en Instagram, Ujú. solamente que se le agrega la fecha favorita en cuestiones culturales, 1521. Ok. @Kevin_JFTH 1521. Esa es mi página en Facebook y ahí he estado subiendo mucha información sobre los panes, sobre los atoles. Hay muchos atoles aquí. Digo, no tengo aquí para enseñarte, pero me he degustado desde atoles súper dulces, de atoles súper simples, pero tienes que darle una mordida, un piloncillo para que lo puedas tomar a tu atole. Y apenas hace unas semanas estuve degustando y analizando bien porque ya lo había probado, claro, pero una cosa es probarlo en tu día a día porque lo tienes aquí y lo pruebas aquí y no lees el chiste de analizar por qué está aquí, Ya. que cuando ya estás aquí y lo pruebas y lo disfrutas diferente, ¿no? Este atole está hecho de granos de maíz, es un atole tipo blanco, pero se acompaña con yo lo voy a llamar así como una salsita que le dicen panile. El panile, ojo, no es chile atole. Esta salsita está hecha a base de chile serrano, un toque ligero de sal, jugo de limón y epazote. Oh, qué Y rico. y realmente pica, voy a hacer un comercial sin decir la marca, pero pica rico, ¿no? Pica súper rico y lo vas probando con esta bebida que va caliente y también escribí ahí muchas cosas que me fui encontrando en el camino. Un amigo, cercano de mi papá le decía que yo estaba aquí, ¿no? Cuando le dijo que hace años su abuelo, me parece, o el tío, no sé, alguien de su familia, le decía que ese atole era como una manera de ser un poco más, como ser un cemental, ¿no? Porque
Ok, porque te daba actividad por el picante y por todo este show, claro, que obviamente al entender ciertos ingredientes sabemos que no juntan unas características afrodisíacas, ¿no? ya, Pero son estas historias que cuenta la gente y estas historias que se desarrollan, te dan a entender mucho de una localidad. Y ya. a mí es lo que ahora me está gustando y es lo que me estoy dedicando ahorita. Súper, qué bien. Pues qué lindo y muy buen trabajo ese que estás haciendo. Fantástico que lo puedas transmitir, ¿no? Y que hoy tengamos este tipo de canales de comunicación, como decías al inicio, para poder dar a conocer más, ¿no? Sobre qué somos, quiénes somos, qué comemos, por qué lo comemos. Y bueno, fantástico. Así es, hay Kevin, que reconocer quiénes somos. así es, exactamente. Y pues en esta unión familiar de la que hemos hablado hoy en torno a la gastronomía mexicana, y en este mes de septiembre, vuelvo a decir, para ti, Kevin, ¿qué es el ser mexicano? ¿Qué significa ser mexicano? Para mí significa estar orgulloso de donde nacimos, significa ser parte de una cultura, ser parte de unas tradiciones y ser parte de una gastronomía que muchos países, sin hate, muchos países envidian, Ya, ya. porque todos vienen para acá. Sí, todo el mundo quiere probar algo de México. Somos muy privilegiados, la verdad. Correcto. Sí. Y yo creo que volviendo al tema de lo que decíamos hace rato de esta hospitalidad, ¿no? Creo que es una gran cualidad que tiene México, que tiene su gente, para que el resto del mundo identifique y valore precisamente lo que somos a modo, a nivel cultural y gastronómico y todo lo que ello implica, ¿no? Así es que Claro. gracias, Kevin, por esta definición de ser mexicano Te perdí y tantito. por Ya, todo lo que regresaste. haces. Así es Ah, que muchísimas gracias. ahí estamos. Ya, te escucho perfecto. Pues Kevin, ha sido un gusto volver a verte, saber que estás bien y que estás disfrutando de tu tierra. Aprovechala, aprovecha de los tuyos también y de todas esas bondades que la tierra maravillosa da por ahí, de Loloapan Guerrero, su gastronomía y pues todo lo que tienes ahí a mano. Disfrútalo mucho, qué bueno que estás en casa. Así es que Cuando velo gustes tu casa también. gracias y que seguimos en lo dicho, lo dijimos hace, ¿no? El año pasado cuando estuviste por aquí con nosotros, que en algún punto nos encontraríamos y seguimos confiados en que así sea, que haya la oportunidad Así es. de que la próxima plática pueda ser en persona. En ¿Eh? persona y comiendo muchas maravillas. Que aquí hay, mira, aquí hasta los cachetes crecen más. Tomando un mezcalito también. Y tomando mezcalito. Muchas gracias, Leti, por la invitación, por, por el espacio para seguir compartiendo. Eh, Pues estoy muy, muy, muy contento por seguir compartiendo y de verdad muchas felicidades por ya haber llegado a 46 países con esta comunicación gastronómica. Créeme que eso es perdón, es fruto de un esfuerzo muy, muy, muy notable. Así que yo te mando un Gracias. abrazote y cuando tú gustes venir, aquí es tu casa y aquí te recibimos. Y bueno, la vuelta gastronómica de aquí de comida no vas a sufrir, ¿eh? Entonces hay mucho que comer. Fantástico, Kevin. Pues un abrazo apapachador para ti y para todos los que estuvieron aquí, que nos fueron acompañando. Gracias, gracias y más gracias, Kevin. Cuídate mucho. A ti, un abrazote. Saludos a Hasta todos. la próxima. Gracias. Adiós. Gracias a todos. El próximo lunes 13 de septiembre vamos a tener una transmisión especial porque nos vamos a lanzar un poquito a la aventura con todos los cuidados. Vamos a hacer un live in situ. Visitaremos el restaurante Eustolia en San Miguel de Allende, Guanajuato, a su chef Jesús Vázquez, el cual nos va a hablar de la cocina de autor. Así es que los vemos por Instagram próximo lunes 13 de septiembre en punto de las 12 horas México Central, las 19 horas
Europa Central. Yo soy Leticia Zárate y les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado. Cuídense mucho. Hasta la próxima.